Bueno, ahora sí, volvemos nuevamente. Voy a compartir la pantalla para finalizar esta sesión. Como iba mencionando, estamos en los diseños cuasi experimentales, ¿no? Son dos grupos diferentes, ¿no? 96 como mencionaba, pero por lo general nosotros trabajamos en investigación al 5%, eso no se olvide, ¿no? Es decir, 0,06. Y calibramos y equilibramos al 95%. Ahí está, automáticamente se tiene ya la regla de decisión. Aquí tenemos valor estadístico, valor crítico, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de diferente, formulamos diferencia, es decir, hipótesis alterna, es decir, que hay diferencia significativa en ambos. Entonces, ahí con estos datos podemos mencionar y ver que se rechaza la hipótesis de investigación. Si fuese mayor, definimos mayor, algún control C y un control B, se rechaza la hipótesis. Si fuese menor, algún control C y un control B, en ese caso se rechaza también la hipótesis de investigación. Obviamente ahí no tenemos una buena correspondencia significativa. ¿Por qué situaciones? Porque el primer grupo es menor, es decir, no son grupos bien pareados, ¿no? A diferencia del grupo número 2. Pero ¿qué ocurre en el caso? Vean, ¿qué tal si yo cambio estas puntuaciones? Voy a hacer esta primera ahí, en un control C, voy a copiar en una hoja en Excel, en un apartadito, ahí, ahí está. Voy nuevamente, ahora sí, voy a copiar estos datos en un control C, que vaya en la primer minuto, control V. Ahora estos datos los voy a borrar ahí. Lo que estoy haciendo es cambiar la posición, ¿no? Es decir, el grupo uno que sean los 15 y el grupo 2 simplemente los 10. Entonces, ahí pueden observar si es menor, rechazar la hipótesis. Si es mayor, control C y el control V, nuevamente, control C y control V, se rechaza la hipótesis, ¿no? Si fuese diferente, un control C y un control V. Entonces, aquí se rechaza la hipótesis de investigación. Entonces, no hay una buena ¿no? comparación de grupos, ¿no? Entonces, a veces ocurre esta diferencia, ¿no? Pero ¿qué tal si yo lo voy a concluir? Va a ir modificándose. 80, digamos aquí 70, o un otro 50, 60, ¿no? Aquí parece 55, 100, 95, 90, 40, etcétera. Entonces ahí, vean, con estas puntuaciones puedo ir comparando, ¿no? Y viendo que rechazamos la hipótesis, ¿no? Con esos datos que se vayan analizando. Es decir, aquí no podemos forzar nada porque ya es una planilla parametrizada, ¿no? Aquí, por lo general, vamos a rechazar la hipótesis de investigación con esos datos. En la hoja número 2, de la misma forma, está, ¿no? Debes tener conocimiento de que las medias de ambos grupos, lo voy a conocimiento de desviaciones estándar y tamaños de la. Ahí está el nivel cero. Alfa, obviamente, al 5%, ¿no? 5%, ¿no? Al 95, 95, etcétera. En la hoja número 3 están los valores críticos, ¿no? La tabla de la T de estudio, ¿no? Pueden encontrar ahí. Pero el que más nos interesa es la hoja número 1, ahí donde ustedes van a cambiar los datos correspondientes. Ahora vamos a la planilla número 3. En este caso, vean, es para diferencia entre dos grupos independientes. Grupo uno, grupo 2, con pretest y con posttest, ¿no? Ambos grupos, el grupo uno, por ejemplo, en ese caso son 15 y el grupo 2 son de 11 estudiantes. Calificaciones, ¿no? Calificaciones. Al nivel 5%, nivel de confianza 95, tiene en realidad 24 grados de libertad porque suman estos
tamaños muestrales, ¿no? Es decir, 15 más 11, ¿no? Eso es 26 menos 2 porque son dos muestras, entonces está menos 2 y automáticamente es 24, ¿no? Es lo que está automáticamente. Lo único que hacemos es aquí llenar este casillas, ¿no? Las puntuaciones. Son grupos independientes de tamaños diferenciados. El primer grupo es de 15 y el segundo grupo es de 11. Por ejemplo, aquí, si es diferente, se acepta la hipótesis de investigación. Si yo formulo en la hipótesis alterna de investigación su hipótesis estadística, también se acepta. Si yo voy a formular menor, entonces en esa hipótesis ocurre que se rechaza la hipótesis de investigación. Esa es la parte bien importante de definir, ¿no? Y una vez que tengas la prueba correspondiente, puedes sacar un screenshot de imagen o captura de imagen respecto a la prueba que estás realizando. Por ahí hago un control C, me voy al Paint, lo voy a borrar, control V. Ahí está, tengo dos grupos, ¿no? Entonces aquí tenemos este resultado. Aceptar la hipótesis de investigación cuando formulamos una hipótesis alterna diferente. Ahí está. Voy a copiar y lo voy a enviar al grupo de WhatsApp. Listo. De la misma forma, la otra prueba, la hipótesis que he calculado también, lo voy a enviar al grupo de WhatsApp. Que era la prueba de diseño y encuesta experimental de dos grupos, ¿no? Dos grupos. Y, por ejemplo, hemos obtenido su decisión rechazar la hipótesis de investigación cuando es diferente o se fuese menor, etcétera. Listo, ahí está. Bien, ya les habrá llegado en el grupo de WhatsApp que he compartido las tres pruebas. La, la última prueba es, ¿no? Vamos a ir a la primera hoja. La segunda hoja siempre les va a pedir su media, tamaño, desviación estándar, ¿no? Si se conoce esos datos. Pero como por lo general ustedes van a obtener datos brutos, así siempre van a obtener esos datos. Por ejemplo, esta es prueba para la media poblacional. Solamente hay un único grupo, ¿no? Una población, pero una población muy pequeña, ¿no? Pero las poblaciones serían mayores a 30, ¿no? Grandes, ¿no? 50, 150 en ese caso. Entonces aquí, vean, lo voy a borrar. Supongamos que yo realicé un trabajo de investigación en un grupo, en un curso, en un paralelo, y solamente he implementado una prueba, ¿no? Con ese grupo. Entonces, esa población son de un tamaño de 25, supongamos, estudiantes. Sus puntuaciones son las siguientes: 44, 50, 55, 42, 60, 61, 77. 80, alguien saca una nota de 90, 100, 88, 77, 60, 65, 45, 55. Mayormente estas son las notas no finales de calificaciones no finales que los docentes dotan, ¿no? A los estudiantes. Una nota de 71. Ahí está. Un momentito, quiero saber si estamos grabando. Sí, estamos grabando. Muy bien. Listo, ahí está.
Tengo las notas en un solo grupo. Supongamos que son notas finales de desempeño. Entonces, en este curso puedo mencionar lo siguiente. Tengo 25 estudiantes a 24 grados de libertad. El promedio, ¿no? Por ejemplo, de la población es de 9. Menciona aquí, tengo que cambiar este. Bueno, supongamos que yo he formulado un promedio poblacional de toda la población que obtenga una nota mayor, a tal vez de 51 puntos, ¿no? Al nivel de 5 por 95 puedo obtener, por ejemplo, si digo que es menor, se rechaza. Pero si voy a mencionar que es mayor, la hipótesis alterna, se acepta. Es decir, el promedio de esta muestra es mayor o tiende mayor al parámetro poblacional, tal vez comparando con otro grupo, ¿no? Independiente. Si yo menciono que es diferente, también se acepta la hipótesis, ¿no? De investigación. Entonces, aquí es el punto clave esto. ¿Qué tal si yo anoto que el promedio sea ya no 51? ¿Qué tal si es 61? Miren, ahí ya, por ejemplo, ya no llego a aceptar la hipótesis de investigación, ¿no? Cuando es diferente. O si voy a ser mayor, por ejemplo, ¿no? Se rechaza la hipótesis de investigación. ¿Qué significa? Que el promedio de estas calificaciones no tiende a ser mayor a 61 puntos, ¿no? Pero si yo le puse 51 de aprobación, sí, en ese caso sí, tengo una aceptación, ¿no? De hipótesis alterna. Pero ¿qué tal si es menor a 51? 45. Seguimos ahí aceptando, ¿no? Si es mayor. Pero ¿qué tal si yo indico la hipótesis alterna menor? Ese parámetro, pues ahí vamos a rechazar la hipótesis, ¿no? Entonces, se rechaza la hipótesis cuando es menor a 45. ¿Qué tal si es 30? Entonces ahí se rechaza la hipótesis, ¿no? ¿Qué tal si aquí anotamos nuevamente la nota de aprobación del módulo 66, ¿no? O sea, cuando es menor. Pero si definimos un mayor en la hipótesis alterna, también rechazamos, porque nadie nos llega a esta puntuación. Pero si vamos en 51, en ese caso aceptamos la hipótesis de investigación. Bueno, este es otro tipo de prueba que también lo voy a copiar. Hasta ahí, la cuarta prueba en un determinado grupo. Listo, ahí está. Para este caso, para el ejemplo, tenemos este de ahí, ¿no? Ahí está. Listo. Y está. Entonces, bien importante, definir muy bien, ¿no? Las hipótesis de investigación. Bueno, es el grupo de perdón, 25, ¿no? 25 de los. Y recalco nuevamente, en las pruebas de Student aplicamos, implementamos para muestras pequeñas menores a 30. Si son mayores a 30, utilizamos otro tipo de prueba, que es la prueba, en este caso, normal set estándar. Entonces, esa prueba, igual de la misma forma, hay planillas parametrizadas, en los cuales vamos a, similarmente, aquí trabajando, ¿no? Con esa base de datos de información. Entonces, esos son los que les voy a compartir, las planillas parametrizadas, las pruebas Z de forma análogamente similar a esta. Ahí está, para investigaciones preexperimentales, pero con muestras grandes, una muestra grande en realidad, ¿no? Aquí serían muestras grandes mayores a 30, digamos, 40, 50, 70, etcétera, ¿no? Donde tienen que insertar aquí los datos correspondientes. ¿No? Este, y obviamente el nivel es 5%, ¿no? Lo bajamos al 95. Entonces aquí hay que llenar todos los datos, pero mayores a 30 datos, ¿no? Puede ser 50, 100, para eso es prueba Z. Lo mismo en las pruebas Z2 para diseños cuasi, en este caso, muestras independientes, ¿no?
pues experimentos. Se trabaja con dos grupos. Grupo uno, grupo 2, ¿no? Por ejemplo, aquí tienen una muestra de 60 datos, 60 datos, ¿no? El grupo uno, por ejemplo, ¿cuántos tiene, no? 60. Y el grupo 2, 75 datos. Es el 5, 95, en su caso dice diferente, ¿no? Aceptar. Si fuese mayor, lo veamos, se rechaza, ¿no? Si fuese menor, la calificación, se acepta la hipótesis. Es para muestras independientes, grupos mayores, ¿ok? De la misma forma, Z3, análogamente, llenamos la planilla. Miren, grupo uno, grupo 2, con pretest y posttest, ¿no? En ambos grupos. Ahí está. Por ejemplo, el primer grupo es 31 y el segundo grupo es de 32. Al nivel significancia 5, 95, equilibrado. Si es diferente, acepta la hipótesis. Si es mayor, veamos, si fuese mayor, ¿qué ocurre? Rechaza la hipótesis. Si es menor a esta, por ejemplo, en ese caso se acepta la hipótesis de investigación, ¿no? Este es para la diferencia entre dos grupos independientes, ¿no? La prueba normal Z, con pretest y postas en ambos grupos. Finalmente, la última planilla parametrizada es Z4. Y esta prueba para la media poblacional. Es decir, tenemos una población, por ejemplo, aquí 90, de 90 datos. Su promedio es de 80, ¿no? Es un promedio de estimado que podemos formular, 80, ¿no? En este caso, mayor a 80 este promedio, si fuese mayor, se rechaza la hipótesis. Si fuese menor a este promedio de 80, se acepta. Ah, entonces el promedio es menor a 80, ¿no? Si fuese la hipótesis diferencial diferente, sí, también podría cambiar, ¿no? Hipótesis de investigación se hace menor a 80, ¿no? Su media poblacional. Nos podría quitar, tomar en cuenta un parámetro de 70, o puede ser 50, supongamos ahí, miren, cuando es diferente o cuando es mayor. Por ejemplo, a esta sí se acepta. Es promedio de estos datos es mayor a la media poblacional que se va a inferir. En el caso de que fuese menor, por ejemplo, para esta media de 50 puntos se rechaza. Entonces, no es menor, es a 50. Entonces, si agotamos 55, sí, se va a rechazar. Siempre mayor o distinto a ese promedio. En ese caso se acepta. Entonces, aquí son con muestras grandes, a 30 datos, ¿no? Es lo mismo, la misma idea lógica, pero con muestras más grandes. Similar a la del estudio con muestras pequeñas o muestra pequeña. Bien, entonces ya para ir finalizando, ese es el texto base que les voy a dejar para que ustedes vayan dando una lectura. Hay ejemplo de hipótesis también, ¿no? Hipótesis, ¿no? De la relación mayor-mayor, pues de causalidad, causa-efecto, ¿no? Tipos de diferencia de grupos, hipótesis descriptivas, ¿no? Pronóstico, por ejemplo, el índice del desempleo en el país para el final del 25 será inferior al 5%, ¿no? Entonces ahí va con algunos ejemplos, tipos de hipótesis de manera concreta, según Mario Bunge, hipótesis de investigación, hipótesis nulas y alternas, hipótesis estadísticas. Las hipótesis estadísticas también es hipótesis de estimación, de correlación, de diferencia de medios, mayormente se utilizan. Sí, tenemos hipótesis de investigación, descriptivas, algunos ejemplos que ustedes van a ir viendo, correlacionales. Por ejemplo, a mayor exposición de los adolescentes al chat por celular, tiende a una mayor manifestación de dependencia nomofóbica, ¿no? Es decir, muy dependientes al celular. A mayor estudio de los estudiantes de sexto año de secundaria, habrá menor temor al examen de ingreso a una determinada universidad. O bien, a menor autoestima en los universitarios genera mayor estrés en su aprendizaje. Pues correlacional. También se tiene hipótesis de diferencia entre grupos. Por ejemplo, los adolescentes varones le atribuyen más importancia al atractivo físico, ¿no? En sus relaciones de pareja, que las adolescentes mujeres, ¿no? A las suyas.
Otro ejemplo, el tiempo que tardan en los síntomas de COVID-19 en las personas vacunadas es menor que el de las que adquieren por no utilizar barbijo. El tiempo que tarda en generar síntomas del SIDA en las personas contagiadas por transmisión sanguínea es mayor que el de las que adquieren VIH por transmisión sexual, ¿no? Entonces aquí hace diferencia entre dos grupos, ¿no? Dos grupos. Hipótesis causales o explicativas. Por ejemplo, la desintegración del matrimonio provoca, ¿no? Ahí está, incide, ¿no? Una baja autoestima de los hijos y hijas del Distrito 1 hacia el alto. Otro ejemplo, el uso de las redes sociales incrementa negativamente en la ortografía de los estudiantes universitarios de la carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Simón. Otro ejemplo, el marketing online influye a un alto crecimiento en los ingresos económicos de la empresa Coca-Cola. Estas son hipótesis de causalidad, ¿no? Causa y efecto. Explicativas. Pueden ser causales bivariadas con dos variables, X y Y. Pueden ser multivariadas, ¿no? Independientes, miren, X1, X2, X3, ¿no? Cohesión, centralidad, tipo de liderazgo, por ejemplo. Y la dependiente, efectividad del logro de las metas primarias. Este es un esquema de relación causal multivariada, ¿no? Con una sola variable dependiente, o puede ser en algún caso con dos variables dependientes. Y esto ya se lo realiza con regresión múltiple, ¿no? Las causales. O bien ver con relación justamente a alguna variable interviniente, por ejemplo, ¿no? Independiente, ¿no? La paga o sueldo correspondiente y la motivación intrínseca dependiente, ¿no? Puede existir una condición de administración de tipo de paga, en este caso es una relación causal multivariada con presencia de variable interviniente, que es la variable Z, o una relación causal multivariada con presencia de variables intervinientes, ¿no? Tengo aquí, miren, cinco variables independientes. Tengo una variable dependiente, ¿no? Y satisfacción laboral. Esta puede incidir en su asignación, pero su variable interviniente o oportunidad de capacitación. Esta variable de resignación personal tiene justamente, tiende a la variable, estas cinco en realidad, ¿no? Entonces, este es un esquema de relación causal multivariada, más aún complejo, ¿no? Para el análisis que se va a realizar. Hemos hablado de las hipótesis nula, que es la negación, ¿no es cierto? Por ejemplo, adolescentes varones atribuyen más importancia al activo físico, ¿no? O la negación, que los adolescentes varones no le atribuyen más importancia, ¿no? Al activo físico. La negación, no. O bien puede ser escrita de otra forma. El tiempo de ejercitación no tuvo influencia en el bajo puntaje obtenido en la prueba. La negación, no existirá diferencia entre el puntaje del grupo A obtenido con el grupo B. Pues ahí tenemos, ¿no? Las hipótesis estadísticas y las alternas, ¿no? Las alternas que podemos ir formulando en proposiciones. Hipótesis estadísticas en relación justamente a usar parámetros estadísticos, varianzas y entre otros, ¿no? Pruebas de hipótesis son los tipos de errores mayormente. Miren, hipótesis nula, siempre el parámetro o el estadístico o estilígrafo en relación a un valor numérico. Este tita sub cero es un valor numérico, ¿no? Por ejemplo, el promedio de calificaciones de un grupo de estudiantes es mayor o es igual a 50 puntos, ¿no? O 51. La alterna será de que su promedio sea menor a 51 o que sea distinto a 51 o que sea mayor a 51. El error tipo uno es alfa. Alfa es justamente el nivel de significancia. El error tipo 2 es beta, que es el complemento de alfa. Uno menos alfa, en realidad ese es beta, ¿no? Aquí la probabilidad es de rechazar la hipótesis nula, dado que la hipótesis nula es verdadera. En esta otra de este tipo implica que la probabilidad es de no rechazar la hipótesis nula, dado que la hipótesis nula es falsa. Entonces son dos tipos de errores. Los que mayormente trabajamos es el alfa que el beta, ¿no? Que es el complemento. Entonces ahí tienen pruebas de hipótesis para muestras grandes, distribución prueba Z, ¿no? Mayores a 30 datos, y hay secuencia de pasos. Prueba para muestras independientes, la fórmula correspondiente. Prueba para diferencia de por pares. La diferencia, miren, de barra es diferencia de promedio, ¿no? Se refiere a esto, que en un principio les he dado, ¿no? Un ejemplito. Tengo muchas ventanas abiertas, pero hasta aquí no sé.
Aquí, esto, ¿no? Diferencia, y esta es la diferencia, este es de barra en realidad, ¿no? Diferencia de promedio, ¿no? La diferencia es el promedio de las diferencias, ¿no? Diferencias, esto, 35 menos 35, ¿no? Por ejemplo, 37 menos 44 menos 7, ¿no? Su promedio es 3. Este 3 es la de barra, diferencia, ¿no? Es el promedio de las diferencias. S sub D es la desviación estándar de esas diferencias. Por ejemplo, yo puedo en el Excel calcular desviación estándar de las diferencias. Voy a estadísticas, voy a desviación. Esta es una muestra pequeña. Voy a calcular la desviación estándar de estas diferencias, ¿no? Ese sub D es eso, ¿no? Ahí está. Entonces aquí, por ejemplo, es de 7, por ejemplo, ¿no? Ese sub D. Ese sub D minúsculo es este, ¿no? Ahí está, de 7. Ese sub D, ¿no? Sobre la raíz cuadrada de n. N es el tamaño, ¿no? Son 12, 12 tamaño. Entonces ahí prueba diferencia por pares, ¿no? Para la media poblacional es esta, la Z estándar, donde X barra es la media muestral, mu es la media poblacional, sigma, desviación estándar poblacional, y n, tamaño de muestra, ¿no? Raíz cuadrada. Para pruebas, Z, normal estándar. Para pruebas T de estudio, muestras que son grupos pequeños, ¿no? Menores a 30 datos. Entonces hay también 8 pasos para poder resolver, ¿no? Les voy a pasar estos manuales, que también los he elaborado para algunos ejemplos que pueden utilizarlos. Aquí está, ¿no? Manual para realizar pruebas de hipótesis para pequeñas muestras, TED Student. Son los 8 pasos y hay algunos ejemplos que ya los he resuelto, pueden ir viéndolos. Entonces puede ser mucho de guía en realidad, ¿no? Esto ya de manera analítica, ¿no? Ahí está. En otro caso también tenemos para el manual, que lo puede servir mucho, esto para las pruebas de hipótesis, muestras grandes, Z. También es el manual, tiene los 8 pasos, listo, para muestras independientes, un ejemplo con datos conocidos y se realizan las pruebas, ¿no? Correspondencia al cálculo y el análisis que pueden ir viendo, ¿no? Sí, ahí está. Y en algunos casos no está llenado. Pueden ir llenando si desean para ir practicando y ver los resultados. Al final se lo pongo sus resultados que tienen que llegar, ¿no? Entonces, de manera analítica. Ahí está. Pruebas y ejemplos, ¿no? Pruebas y algunos ejemplos que pueden ir trabajando. Bueno, eso les voy a ir pasando también ahí en el grupo correspondiente. ¿Qué más tenemos? Estamos hablando de las pruebas independientes por pares, media poblacional. El esquema, este también es bien importante. Prueba unilateral izquierda y una cola hacia la izquierda, unilateral derecha, ¿no? Ahí está la alterna, derecha, y bilateral de 2 colas. Esa es bien importante y algunos ejemplos, ¿no? Prueba de hipótesis para la media. Supóngase, una universidad afirma que el peso promedio de sus estudiantes varones es de 75 kilogramos. Un investigador cree que el peso promedio es diferente. Realiza la prueba. Parámetro de interés en la media poblacional, que no la conocemos, pero su valor de referencia es 75. La nula, ahí está, ¿no? La hipótesis nula, que sea justamente 75 y la alterna, que sea su parámetro distinto a 75 kilogramos. Aquí ya formula dos hipótesis, nula y alterna, para dicha prueba. Prueba de hipótesis para las proporciones. Por ejemplo, una encuesta nacional sugiere que el 60% de los adultos jóvenes utilizan una aplicación de mensajería específica. Un investigador sospecha que la proporción es menor en la ciudad específica. Por ejemplo, el parámetro es una proporción poblacional, P minúscula, se la nota así. Valor de referencia 0,6, eso es el 60%, ¿no? 60%. Y post nula, que ese parámetro o proporción es mayor o igual a 60%. Alterna de que sea menor estricto, ¿no? Esto, por ejemplo, menciona una prueba unilateral izquierda, ¿no? Siempre en la hipótesis alterna van a ver qué tipo de prueba, unilateral, izquierda, derecha o bilateral. Otro ejemplo.
Prueba de hipótesis de correlación. Este es correlación o símbolo Rho en letra griega, parámetros de coeficiente de correlación poblacional, ¿no? Es decir, un investigador quiere saber si existe correlación lineal entre las horas de estudio, ¿no?, semanales y el rendimiento académico de las calificaciones de los estudiantes. El valor de referencia es cero, no sabemos, en ausencia de correlación, ¿no? La nula dice, hipótesis nula, que la correlación es cero. La alterna de que sea distinto de cero. Ahí tenemos una prueba de correlación. Un ejemplo de prueba para diferencia de medias, ¿no? Mu sub 1, mu sub 2. Se requiere, por ejemplo, probar si un nuevo método de enseñanza de grupo A mejora las calificaciones en un examen de matemática en comparación al método tradicional del grupo B. Entonces aquí el parámetro de interés es la diferencia de medias, ahí está, y el valor de referencia no lo sabemos, no hay diferencia, tiene que hacerlo, es decir, hipótesis nula, que la diferencia de medias sea menor o igual a cero, ¿no? Obviamente, como está sumando, pasa la otra a restar, ¿no? Entonces, mu sub A menos mu sub B, voy a tener esta diferencia, ¿no? Menor o igual a cero, ¿no? Es decir, no hay mejora, no hay empeoramiento. Y la alterna es que la media del grupo es mayor al del otro grupo. Es la prueba de una cola unilateral derecha, ¿no? Ahí está la alterna en relación a calificaciones por medio de dos grupos. Y la comprobación de hipótesis siempre es, ¿no? Fórmula de hipótesis, elegir una buena prueba estadística, nivel de significación, alfa, puede ser 1%, 10% o 5%. Mayormente trabajamos con el 5% en todas las pruebas, ¿no?, estadísticas. Entonces ahí se tienen, ¿no?, estudios en relación a hipótesis y tipos de diseños que se pueden ir trabajando, mayormente experimentales, cosas experimentales. Bueno, ese es el esquema inicial que les he pasado y ahí se tiene una partita de la operacionalización de variables, ¿no? Las conceptualizaciones importantes, ¿no? Noción de concepto de una variable, proceso teórico conceptual, identificamos dimensiones, la cada dimensión identificamos indicadores, ¿no? Un proceso empírico más operativo. Entonces, la matriz de operacionalización mayormente trabajamos con variables, ¿no? Independiente, dependiente, por ejemplo, ¿no? Definición conceptual, definición operacional. Identificamos las dimensiones, cada dimensión sus indicadores correspondientes. Medidores, si son de presencia, de forma o de nivel. Si es de nivel de 1 a 100 puntos. Su escala, si es de forma adecuada o no adecuada. Si es de presencia, sí, no, a veces. O escalas Likert, las que mayormente utilizamos, ¿no? Técnicas e instrumentos. Es un ejemplo de una matriz. A ver, en la tesis se ha mostrado en un principio en un documento en Word, donde veamos, aquí está. Su operacionalización de variables son estas, ¿no? Vean. Miren, variable independiente, recursos de IA, ¿no? Ahí está. Definición conceptual, definición operacional. La conceptual es en relación, ¿cómo se entiende? ¿Cuál es el concepto de estos recursos de IA? ¿Cómo se comprende? La operación es cómo yo voy a medir esta variable, ¿no? ¿Qué voy a utilizar? ¿Qué herramienta? ¿No? ¿Qué instrumento? Dimensiones, ¿no?, en función a la definición conceptual. Tengo aquí cuatro dimensiones, cada dimensión tiene indicadores correspondientes, qué técnicas voy a utilizar, ¿no? ¿Qué instrumento? ¿Cuál es la escala? Mira, por ejemplo, ordinal, nunca, casi, nunca, a veces, casi, siempre, siempre, etcétera. Eso es de una, de otra variable lo mismo, ¿no? Ahí está. De un conceptual, operacional, las dimensiones, indicadores, técnicas, instrumentos y sus escalas correspondientes. Bueno, ahí tenemos a modo de ejemplo, ¿no? Para ese proceso que se muestra en este pequeño esquema de matrices. Porque hay que realizar justamente una definición conceptual o constitutiva. Es bien importante identificar definiciones conceptuales. Aquí hay, hay ejemplos tenidos de Roberto Hernán Sampieri, de la ahí tenemos definiciones operacionales, los procedimientos que se van a describir, ¿no? Ahí está, en esta tabla, definición operacionales. Por inteligencia emocional, ¿por qué voy a trabajar? Una prueba con 70 ítems o reactivos, ¿no? Es el test emocional inteligente, ¿no? Es el test de inteligencia emocional. Entonces ahí vemos, ¿no? Dimensiones, ¿no? Cómo define, indicadores, ¿no? Es un indicio, señal, unidad de medida que se pretende cuantificar, ¿no?
Otro ejemplo, variable, dimensiones, indicadores, ¿no? De manera concreta. Bueno, ahí se tiene algunos ejemplos de matriz de operacionalización de líneas respecto de definiciones conceptuales y entre otros. Luego, niveles de validez externa e interna. Y hay otro ejemplo, ¿no? Que debe estar relacionado. Su tema de investigación, su pregunta, formulación principal de la investigación, su objetivo general, ¿no? Por el caso hay verbos cuantitativos, verbos cualitativos, bien importante. Tiene una estructura, el formular un objetivo, ¿no? De la misma forma hemos visto la hipótesis cómo se va formulando, ¿no? Tiene una estructura, tiene componentes, ¿no? Tema, formulación, objetivo general, hipótesis, están relacionados entre sí. Población y muestra, es bien, hay que definir si son mayores a 30 o menores, ¿no? Si son mayores a 30 sí es necesario calcular el tamaño de muestra, ¿no? Pero si son, por ejemplo, podríamos decir, muestras pequeñas, entonces, por ejemplo, si son 20 10 15 no es necesario, ¿no? En ese caso no es necesario calcular el tamaño se toma todo, todos los elementos, ¿no? Es decir, si yo tengo poblaciones menores a 30 pequeñas poblaciones, obviamente eso ocurre en investigaciones cualitativas, ¿no? Enfoque cualitativo, diseño, en este caso, paradigma interpretativo, naturalista, hermenéutico. Sí, se trabaja con toda la población, porque a 20 digamos, son 20 a 20 voy a entrevistar revista de profundidad, hago observación participante, ¿no? Bien concreto. Entonces, si son poblaciones muy grandes, por ejemplo, en este cuadro, mayores a 30, 497, entonces sí, debo de calcular el tamaño de la muestra especialmente. Y hay varias formas de calcularlo. Podemos utilizar la inteligencia artificial, calculame del tamaño de la población, tamaño de muestra con niveles de 5% error, 95% de confianza, ¿no? Con mismas probabilidades, etcétera, y cálculo automáticamente. Bueno, ahí hay un ejemplo de matriz de operacionalización también de otra variable, dimensiones, indicadores. Y esta parte es bien importante que no está ítems o reactivos, ¿no? Estas son justamente preguntas, pueden ser abiertas o cerradas, que vamos a utilizar tal vez en la guía, ¿no? De encuesta o cuestionario o en una guía de entrevistas sin estructura. Soy el investigador. Esta columna que dice ítems reactivos no es parte de la matriz, ¿no? Eso se sobreentiende que ustedes como investigadores van a formular estas preguntas a partir de los indicadores, ¿no? Cada indicador puede generarme una pregunta o dos preguntas, eso ya depende. Si estas preguntitas son los que nosotros seleccionamos para nuestros cuestionarios, guías de encuesta, revistas semiestructuradas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿de dónde surgen nuestros instrumentos? Aquí, de esta matriz, ¿no? Entonces, ítems reactivos, esta columna recalco es la que yo he complementado para que ustedes vean de dónde surgen los instrumentos. Surgen de esta matriz, ¿no? A partir del análisis de la variable, dimensiones e indicadores. Esa es la parte importante que quiero resaltar. Bueno, ahí culmina justamente, ¿no? En relación a lo que son las pruebas de hipótesis. De la misma forma, en las presentaciones que están aquí, ahí hay algunos ejemplos, ¿no? De manera más concreta, qué tipos de distribuciones se hacen pruebas, ¿no? Las desigualdades, pruebas, por ejemplo, ¿no? Bilaterales, unilaterales con esas desigualdades correspondientes, ¿no? Hay un ejemplito bien concreto en la presentación, por ejemplo, el uso de tabla de la T de estudio, ¿no? Para muestras pequeñas, las fórmulas correspondientes, un ejemplo concreto de los grupos con pretest, potes, etcétera, ¿no? Entonces ahí se tiene el uso de los pasos, ¿no? Cómo se va calculando respecto a dichas pruebas correspondientes. Bueno, se los dejo ya para finalizar. Les voy a pasar esta de presentación también, en texto base de la misma forma, en plataforma. Ya terminamos, solamente tenemos un minuto y el día de hoy, y hasta el día de mañana, yo voy a subir lo que es las actividades, foro 3 tarea número 3 y el material correspondiente y su evaluación. No se olviden, por favor, no se retrasen y nos vemos el día lunes a las 7 de la noche, 7 y cuarto, por favor. A veces los lunes es un poquito complicado subir desde la ciudad hasta el alto. Bueno, muchas gracias y las grabaciones también los voy a subir en plataforma. Bueno, nos vemos entonces.
Hasta la siguiente sesión. Muy buenas noches a todos.